Vamos a recorrer en la guadaña 7 factores de convivialidad que serían aplicables en general a las herramientas manuales y enfocándolo a la guadaña. 1. Es sencilla, es una tecnología sencilla y accesible. Su fabricación o forja es relativamente sencilla, a partir de una barra de metal, aunque luego se puede sofisticar el proceso. 2. Es adaptable. Hay distintos largos y anchos dependiendo del material vegetal que queramos cortar, ya sea césped, hierba, zarzas o llegamos al rozón para el rebrote de árboles, ¿no? Después de cortas, por ejemplo. Construye autonomía. Nos permite decidir el momento óptimo de siega, según el estado de madurez del prado del grano, controlar el proceso de nidificación, el tamaño del empaquetado, que cada vez se hace más pensando en movimientos con máquinas. Y, por supuesto, no dependemos de que lleguen recambios de China ni de si se acaba el petróleo o no. 4. Creatividad. Da lugar a experimentar, a improvisar, mejorar. Bueno, me voy comiendo cosas. 5. Fomenta la cooperación. Su baja productividad comparada con un tractor o incluso una desbrozadora pues implica trabajar en grupo, ya sea la familia extensa, vecinos, cuadrillas. Entonces, bueno, pues nos lleva a lo colectivo. Otra de cuyas expresiones es el canto de siega, la fiesta de la cosecha, o sea que está cargada de muchas cosas. 6. Desprofesionalización. Pues hay una independencia de especialistas o burocracias, no hace falta un título ni una licencia y se compagina con la sabiduría de otros muchos oficios. El entorno, este es el punto 7, una herramienta convivial modela el entorno inmediato con un impacto limitado. Entonces genera un paisaje en mosaico de gran diversidad. Bueno. Y yo añado el 8, que sería saludable, ¿no? Son prácticas que, si las hacemos con conciencia, con cuidado, teniendo en cuenta la ergonomía, la técnica y no tanto la fuerza, pues se convierte en lo que habéis visto antes, que es algo orgánico y que es un factor de salud. O sea, no voy a entrar más en esto. Para que no parezca que hablamos de un mundo idílico, hay que decir que tanto en un sistema industrial como en un artesano podemos estar sometidos a explotación y penar. Que las herramientas conviviales sean sostenibles y eviten la alienación no significa que sean mágicas, así que necesitamos también cambios decrecentistas de estructuras sociales y políticas.